No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Quizás estás esperando una cirugía que parece imposible, con riesgos que te aterrorizan, con un diagnóstico que te ha dejado sin esperanza. Pero hoy quiero decirte algo profundo y poderoso. Tu milagro ya está en camino. Cada segundo que pases conmigo en esta oración, cada respiración que des mientras escuchas, será un paso más cerca de tu sanación completa. San Carlo Acutis, el joven santo que transformó su sufrimiento en una puerta de esperanza para millones, está hoy más cerca de ti de lo que imaginas. Permíteme contarte quién era este extraordinario joven que hoy se levanta como un gigante de intercesión para causas que parecen imposibles. Carlo Acutis no era un santo distante o inalcanzable. Era un chico como tú, con videojuegos, amigos, problemas cotidianos, pero con una conexión con Dios que lo hacía absolutamente diferente. Nacido en 1991 en Milán, Italia, Carlo creció en una familia normal. Desde muy pequeño desarrolló una pasión por la tecnología, siendo un genio de las computadoras autodidacta. Pero lo que realmente lo distinguía no era su inteligencia tecnológica, sino su amor profundo e inquebrantable por la Eucaristía. Desde los 7 años comprendió algo que muchos adultos jamás entienden: que Jesús en la Eucaristía es la verdadera fuente de vida y poder. Sus palabras más célebres, que hoy resuenan como un llamado potente, fueron: la Eucaristía es mi autopista al cielo. No eran solo palabras bonitas para Carlo, eran su forma de vida, su estrategia de transformación, su camino de santidad. Mientras otros chicos de su edad perdían el tiempo en distracciones, Carlo desarrollaba proyectos increíbles. Creó websites sobre los milagros eucarísticos, documentando más de 100 eventos extraordinarios ocurridos a lo largo de la historia. Su misión era simple pero poderosa: mostrar que Dios obra constantemente, que los milagros no son cosa del pasado. Su vida parecía destinada a grandes cosas, pero Dios tenía un plan aún más profundo. A los 15 años, Carlo fue diagnosticado con leucemia, pero en lugar de hundirse en la desesperación, hizo algo extraordinario. Ofreció su sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por las vocaciones. El 12 de octubre de 2006, a una edad tan temprana, Carlo partió de este mundo, pero no como una víctima, sino como un verdadero guerrero. Su último día lo pasó sonriendo, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, consciente de que su muerte no sería el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Su cuerpo, increíblemente, permaneció incorrupto. Un signo más de que su santidad no era algo común. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó, convirtiéndolo en el primer santo milenario, el santo patrón de Internet y de una generación que busca autenticidad. Pero Carlo no se detuvo ahí. Desde el cielo comenzó a obrar milagros que desafían toda lógica médica y científica. Su primer milagro oficial involucró a un niño brasileño con una condición considerada terminal, sanándolo completamente cuando todos habían perdido la esperanza. Hoy Carlo está aquí, está contigo, mirándote con esa sonrisa juvenil, esperando que le permitas interceder por tu cirugía, por tu condición médica que parece imposible. ¿Estás listo para experimentar un milagro? Quiero que imagines algo que desafía toda explicación científica.
El cuerpo de Carlo Acutis, depositado en el santuario de la despojación en Asís, Italia, permanece exactamente igual que el día de su muerte en 2006. No es una momificación artificial, no es un proceso químico, es lo que la Iglesia Católica denomina incorrupción, un fenómeno extraordinario reservado solo para algunos santos elegidos. Cuando los científicos y médicos forenses examinaron su cuerpo años después de su fallecimiento, no podían creer lo que veían. Su piel conservaba el mismo tono, su rostro mantenía la expresión juvenil, sus manos parecían descansar como si estuviera simplemente dormido. Viste aún los mismos jeans y zapatillas deportivas que amaba usar en vida, como si el tiempo se hubiera detenido especialmente para él. La incorrupción no es simplemente conservación física. En la teología católica representa una señal extraordinaria de santidad, una manifestación física de la gracia divina que trasciende las leyes naturales de descomposición. No es un proceso que los humanos puedan replicar o explicar completamente. De los miles de santos en la historia de la Iglesia, menos de 300 han experimentado este fenómeno, lo que lo convierte en un signo verdaderamente excepcional. El santuario de la despojación, donde Carlo descansa, recibe mensualmente miles de peregrinos de todo el mundo. No van solo para ver un cuerpo, van buscando un encuentro con lo sobrenatural. Médicos, científicos, periodistas han documentado meticulosamente su estado de conservación. Su rostro mantiene una serenidad impresionante. Sus manos están cruzadas suavemente, como esperando ser utilizadas para una nueva misión celestial. Los testimonios de sanaciones junto a sus reliquias son impresionantes. Personas con enfermedades terminales, familias en crisis, jóvenes perdidos, encuentran en Carlo un intercesor poderoso. Su incorrupción no es un fenómeno pasivo. Es una declaración viviente de que Dios sigue obrando milagros en medio de nuestra realidad. ¿Por qué permite Dios este signo físico? No es un espectáculo, es una validación. Es como si el cielo dijera: miren, este joven vivió de una manera tan auténtica, tan entregada, que su santidad trasciende incluso los límites de la muerte física. Carlo no es solo un cuerpo conservado, es un mensaje vivo de esperanza, un testimonio de que la juventud puede ser santa, de que la entrega total a Dios produce frutos extraordinarios. Científicamente, su estado desafía toda explicación. Los informes médicos detallados revelan que no hay signos de conservación artificial, ningún proceso químico o de embalsamamiento. Su cuerpo simplemente se niega a seguir las leyes naturales de descomposición. Para muchos, esto no es una casualidad, es una intervención directa de Dios. Otros santos incorruptos, como Santa Bernadette, San Juan María Vianney o Santa Catalina Labouré, comparten esta característica extraordinaria. Pero en Carlo hay algo único. Representa la santidad de una generación digital, un joven del siglo XXI que muestra que la santidad no está reñida con la tecnología, sino que puede ser precisamente a través de ella. Cada día, cientos de personas tocan respetuosamente el vidrio que lo protege, orando, pidiendo intercesión, buscando un milagro. Y Carlo, con su eterna sonrisa juvenil, parece estar diciendo: no tengan miedo, Dios sigue obrando. Mientras la mayoría de los adolescentes de su generación soñaban con acumular más videojuegos, más ropa de marca, más likes en redes sociales, Carlo Acutis hacía algo radicalmente diferente. Convertía cada centavo de su mesada
en un acto de amor profundo hacia los más pobres. No era un gesto ocasional, era su forma de vida. Recorría las calles de Milán como un verdadero guerrero de la misericordia, no con un discurso ideológico, sino con pan, con abrigo, con dignidad. Recuerdo una historia que transformaría cualquier corazón. Un día invitó a su amigo más rico de la escuela, Marco, a acompañarlo en su ronda nocturna por los sin techo. Marco esperaba una experiencia superficial, pero Carlo lo llevó a una realidad que le cambiaría la vida. En una esquina fría de Milán, presentó a Marco a Roberto, un hombre de 55 años que vivía en la calle. No lo presentó como un mendigo, sino como un hermano. Le contó su historia, escuchó su dolor, compartió su comida. Marco, que venía de una familia millonaria, quedó profundamente conmovido. Por primera vez comprendió que la riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Días después, Carlo vendió su amada PlayStation, su tesoro más preciado, y usó ese dinero para comprar abrigos y comida para los sin techo. Su frase profética resonaba con cada acción. Nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él se negaba a ser una fotocopia del sistema consumista que reduce a las personas a simples compradores, a engranajes de un mecanismo económico frío. Para Carlo, cada billete, cada moneda era una herramienta de amor, no de acumulación. Admiraba profundamente a la Madre Teresa, no solo por sus palabras, sino por su capacidad de ver a Cristo en los más pobres. Acumular es idolatría, decía, desafiando el evangelio del consumo que devora almas. Su servicio no era romántico ni superficial. Conocía a cada persona por su nombre, escuchaba su historia, como Roberto, el sin techo que se convirtió en más que un encuentro ocasional, sino en un hermano al que Carlo le compraba medicinas, le conseguía documentos, lo ayudaba a recuperar su dignidad. Hoy te pregunto, ¿qué posesión estás dispuesto a vender para transformar la vida de alguien? ¿Qué PlayStation, qué comodidad, qué lujo pequeño puedes convertir en pan para un hambriento, en abrigo para un frío, en esperanza para un desesperado? Carlo no predicaba la pobreza, predicaba el amor, y ese amor era tan radical, tan real, que desarmaba cualquier sistema de injusticia. Su mensaje no era un llamado a la culpa, era una invitación a la libertad que viene cuando comprendes que tu verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu capacidad de amar. Si buscas un milagro económico, comienza por imitar la generosidad de Carlo. Cada centavo puede ser una semilla de transformación. Mi nombre es María Elena Rodríguez Suárez. Tengo 38 años. Soy profesora de química en Medellín, Colombia. Nunca imaginé que un joven santo de 15 años cambiaría completamente mi vida cuando todo parecía perdido. En enero de 2022, un diagnóstico de cáncer de ovario en etapa 3 me destrozó. Los médicos fueron claros: menos del 22% de probabilidades de supervivencia, 2 tumores agresivos, metástasis inicial. Mi esposo Carlos me miraba con ojos llenos de lágrimas contenidas. Mis 2 hijos de 8 y 11 años no entendían por qué mamá ya no podía jugar como antes. El olor a hospital, ese olor a desinfectante y sufrimiento contenido, se había convertido en mi nuevo mundo. Recuerdo exactamente el día que todo cambió. Una amiga de la universidad, Lucía, me envió un video sobre San Carlo Acutis después de mi segunda sesión de quimioterapia. Al principio pensé, ¿un santo adolescente? ¿Qué puede saber de sufrimiento? Mis dudas eran enormes.
Pero algo en su mirada, en esa sonrisa juvenil del video, me hizo detenerme. Esa noche, mientras todos dormían, con mi cuerpo adolorido por la quimioterapia, decidí orar por primera vez a este joven santo. Carlo, si eres real, si realmente intercedes, necesito un milagro imposible, susurré entre lágrimas. No esperaba nada, pero algo dentro de mí se movió. Comencé una novena, luego la extendí a 33 días. Cada mañana, antes de que mis hijos se despertaran, oraba frente a una pequeña imagen que Lucía me regaló. Le pedía no solo mi sanación, sino la fortaleza para mi familia. Los primeros días no noté cambios. Mi dolor era intenso, mi esperanza menguaba. Pero algo sutil comenzó a transformarse. Mi actitud cambió. Ya no veía el cáncer como una sentencia, sino como un desafío. Los médicos estaban sorprendidos por mi nueva energía. En mi último TAC, antes de la cirugía programada, algo inexplicable sucedió. Los 2 tumores habían reducido su tamaño en un 68%. Los especialistas no podían creerlo. La cirugía, que inicialmente sería radical, se convirtió en un procedimiento mucho más simple. El 12 de octubre de 2022, fecha simbólica, el mismo día que Carlo murió años atrás, me declararon libre de cáncer. No fue casualidad, fue intervención divina. Hoy, un año después, comparto mi testimonio para que otros sepan que los milagros existen. Carlo Acutis, un joven que murió a los 15 años, me devolvió la vida, no solo física, sino espiritualmente. Mi familia está completa, mis hijos tienen a su madre, mi esposo recuperó a su compañera. Cada vez que cuento esta historia, las lágrimas brotan. No son lágrimas de dolor, son lágrimas de gratitud infinita. Carlo, el santo de la Eucaristía, el joven que amaba la tecnología, me enseñó que los milagros no tienen edad, que la santidad puede venir de los lugares más inesperados. Mi vida es un testimonio de que Dios obra a través de los más jóvenes, de los más puros, de los que entregan su sufrimiento con amor. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Escribe en los comentarios, San Carlo Acutis, intercede por mí. Luego busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde, recé por ti. Suscríbete a este canal para continuar rezando con nosotros. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. Imagina 2 caminos radicalmente diferentes. En el primero, el camino sin la intercesión celestial de Carlo Acutis, hay una oscuridad que se expande como un cáncer espiritual. Es el camino de quienes rechazan toda ayuda sobrenatural, confiando únicamente en sus propias fuerzas limitadas. Mira a Juan, un ingeniero de 42 años de Guadalajara. Diagnosticado con una enfermedad autoinmune agresiva, rechazó toda intervención espiritual. Yo confío en la ciencia, decía con arrogancia, pero la ciencia tiene límites. Su condición se fue deteriorando mes a mes. Los medicamentos perdían eficacia, su cuerpo se consumía. El dolor se volvió su único compañero. Las relaciones con su familia se fueron agrietando. Su esposa, María, lo miraba con una mezcla de amor y desesperanza. Los hijos comenzaron a distanciarse, incapaces de soportar ver a su padre convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Los tratamientos se multiplicaban, cada uno más invasivo que el anterior. Juan gastó todos sus ahorros, vendió su auto, hipotecó su casa. La medicina moderna en la que tanto confiaba lo había abandonado.
Los médicos ya no ofrecían esperanza, solo prolongaban su agonía. Su orgullo lo había llevado a un callejón sin salida. Podría haber abierto su corazón a la intercesión, a la oración, pero eligió el camino del materialismo cerrado. En contraste, existe otro camino, el camino de quienes se atreven a creer, a invocar, a confiar más allá de lo racional. Es el camino de la esperanza, de la intervención celestial, de San Carlo Acutis como puente entre el sufrimiento humano y la misericordia divina. Tomemos a María, una mujer similar a Juan, pero con una elección diferente. Cuando recibió su diagnóstico, en lugar de hundirse, comenzó a orar. Descubrió a Carlo Acutis, ese joven santo que transformó su sufrimiento en un puente hacia Dios. No solo rezó, sino que transformó su dolor en una misión. Cada tratamiento lo vivía como una oportunidad de ofrecimiento, cada dolor como una posibilidad de unión con Cristo. Los médicos no podían explicarlo. Los tumores comenzaron a reducirse de manera inexplicable. Su energía no provenía de los medicamentos, sino de una fuente más profunda. Su familia no la veía como una enferma, sino como una guerrera espiritual. Los amigos comenzaban a buscarla para pedirle oraciones, para pedirle esperanza. La diferencia no estaba en la enfermedad, estaba en la actitud. Un camino lleva a la destrucción, el otro a la vida. Un camino confía solo en lo humano, el otro se abre a lo divino. Carlo Acutis no es un santo lejano, es un compañero de batalla, un intercesor poderoso que transforma el sufrimiento en gracia. La elección es tuya, vida sin intervención celestial o vida con Carlo intercediendo. El momento de elegir es ahora, no mañana. Cada segundo cuenta, cada oración importa, cada invocación puede ser el punto de inflexión entre la desesperación y el milagro. La beatificación de Carlo Acutis no fue un proceso romántico o superficial, sino un riguroso camino canónico que la Iglesia Católica transita con la precisión de un tribunal científico. Todo comenzó años después de su muerte, cuando la diócesis de Milán inició la recopilación exhaustiva de su vida, un trabajo que implicó analizar cada documento, cada testimonio, cada momento de su existencia de apenas 15 años. El proceso canónico es un viaje de 4 etapas fundamentales: siervo de Dios, venerable, beato y finalmente santo. Carlo ingresó primero como siervo de Dios en 2013, cuando se abrió oficialmente su causa de canonización. Los postuladores debían demostrar algo extraordinario: que su vida no solo había sido ejemplar, sino verdaderamente heroica en virtud cristiana. Revisaron minuciosamente sus escritos, sus diarios, sus conversaciones, buscando signos de virtud teologal excepcional. En 2018 fue declarado venerable por el Papa Francisco, reconociendo sus virtudes cristianas heroicas. Pero para avanzar a la beatificación, la Iglesia exige algo más que una vida virtuosa, un milagro científicamente inexplicable. El caso que transformaría todo llegó desde Brasil, protagonizado por Mateus, un niño de 6 años con una condición médica llamada páncreas anular, una malformación congénita que impedía su normal desarrollo y alimentación. Los médicos de Campo Grande habían declarado su caso como terminal. La madre, Luciana, comenzó a orar a Carlo Acutis en 2013 pidiendo su intercesión. El 12 de octubre de ese año, fecha simbólica de la muerte de Carlo, algo extraordinario sucedió. El niño comenzó a recuperarse de manera completamente inexplicable,
para la ciencia médica. La Congregación para las Causas de los Santos inició entonces un proceso de investigación que tomaría años. Un equipo de 7 médicos especializados analizó cada detalle clínico, cada examen, cada registro hospitalario. Buscaban cualquier explicación científica para la recuperación de Mateus. Después de meses de análisis, en mayo de 2020, la Junta Médica Vaticana emitió un dictamen unánime. La sanación no tenía explicación médica conocida. Era un milagro. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, presidida por el cardenal Agostino Ballini, Carlo fue beatificado ante miles de jóvenes de todo el mundo. Por primera vez, un santo millennial era reconocido oficialmente. No era un santo de hace siglos, sino un joven de nuestra era digital que usaba computadoras y amaba la Eucaristía. Su beatificación representaba un mensaje poderoso. La santidad no tiene edad, puede manifestarse en cualquier generación. Para la canonización completa, la Iglesia aún requiere un segundo milagro verificado, pero Carlo ya ha demostrado su poder de intercesión. La Iglesia no certifica historias bonitas, certifica intervenciones sobrenaturales rigurosamente investigadas. Carlo no es un santo de folclore, es un santo científicamente validado. Su cuerpo permanece incorrupto en Asís, su legado crece cada día. La Iglesia verificó científicamente. Carlo realmente intercede. Escucha, generación Z. Carlo no es ese santo aburrido de estampita que tus abuelos veneraban. Es el primer santo que habla tu idioma, que entiende cada meme de tu angustia existencial, que navegó exactamente los mismos algoritmos mentales que tú ahora transitas. Murió en 2006, tiene solo 18 años de distancia contigo. No es un tipo inalcanzable, es literalmente tu hermano mayor espiritual que ya pasó por todo lo que estás viviendo. Cuando hablas de presión académica, Carlo ya la sufrió. Cuando sientes que las redes sociales te consumen, él ya lo experimentó. Cuando la depresión parece ser tu única compañera, él también luchó contra esa oscuridad. Pero lo radical es que no se hundió. Transformó cada tentación en una oportunidad de crecimiento. Imagínate un joven que amaba videojuegos, pero decidió ayunar de ellos para conectar con Dios. Un genio de la tecnología que usaba sus habilidades no para volverse influencer, sino para evangelizar. Un chico que podría haber sido el típico nerd solitario, pero era tan auténtico que los populares lo respetaban. Su secreto no era ser perfecto, era ser real. Enfrentó bullying, presión de pares, tentaciones sexuales, adicción a pantallas, exactamente lo mismo que tú. Pero en lugar de rendirse, eligió ser diferente. No predicaba desde un pedestal, caminaba contigo. Su mensaje era simple: la santidad no es para cuando seas viejo, es para hoy. No necesitas esperar a ser perfecto para ser santo, necesitas ser auténtico. Cuando todos tus compañeros buscan likes, él buscaba a Dios. Cuando la ansiedad parece ser tu único lenguaje, él te muestra que puedes transformarla en oración. El FOMO que sientes, ese miedo a perderte algo, Carlo lo convirtió en un me importa por lo verdaderamente importante. Desafío concreto. Si Carlo ayunó de videojuegos por Dios, ¿qué puedes ayunar tú hoy? ¿Una hora de TikTok? ¿Un día sin compararte en Instagram? La santidad no es aburrida, es la aventura más radical que puedes vivir. Carlo no solo entendía tu mundo digital, lo redimió. Usaba la tecnología no para escapar, sino para conectar. Creó webs sobre milagros eucarísticos cuando otros solo posteaban selfies.
Tenía millones de seguidores espirituales antes de que existieran los influencers. Su mensaje es un hack para tu generación. Dios no está peleando contra tu cultura, está esperando que la transformes desde adentro. No necesitas ser monje, necesitas ser auténtico. No necesitas ser perfecto, necesitas ser valiente. No necesitas renunciar a tu identidad, necesitas redimirla. Carlo no es un santo del pasado, es tu compañero de batalla en esta guerra contra la mediocridad espiritual. Y su mensaje es claro: ustedes, generación Z, tienen el poder de cambiar el mundo si eligen a Dios como Carlo eligió. La revolución comienza en tu pantalla, en tu corazón, en este preciso momento. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una frase poética, era un manifiesto teológico pronunciado por un adolescente que comprendía más de Dios que muchos teólogos. Carlo la dijo no como un eslogan, sino como una declaración existencial. Para él, la Eucaristía no era un ritual, era un portal directo hacia la dimensión divina. Mientras sus compañeros buscaban atajos en videojuegos, él había descubierto el verdadero shortcut espiritual, el cuerpo de Cristo. Esta frase revela una comprensión mística extraordinaria. La Eucaristía no es una parada, es una autopista. No es un punto de descanso, es un medio de transformación acelerada. Significa que cada comunión no es solo un encuentro, es una transmutación. Tu alma no solo recibe, sino que literalmente se digitaliza en frecuencia celestial, aplicado a tu vida real. Estás tratando de resolver tus problemas con terapias, motivación y técnicas humanas. Carlo te diría, la verdadera transformación viene cuando te conectas al verdadero servidor, Dios. Para un joven con depresión, significa que cada comunión es un reset emocional. Para quien busca dirección, cada Eucaristía es un GPS divino. Para quien sufre, es un canal de sanación directa. Ejercicio práctico. Esta semana, antes de comulgar, escribe 3 líneas. ¿Qué necesitas que Dios reconfigure en tu vida? Ponlo en sus manos literalmente. Estar siempre cerca de Jesús. Ese es mi plan de vida. No era un objetivo, era un sistema operativo. Carlo no veía a Jesús como un concepto religioso, sino como un compañero de ruta permanente. Esta frase desenmascara la idea de que la espiritualidad es algo ocasional. Para Carlo, estar cerca de Jesús no significaba ir a misa los domingos, sino hacer de cada momento un diálogo continuo. Es transformar la vida en un streaming de conexión divina. Teológicamente, revela el concepto de presencia permanente. No es Dios el que aparece en momentos específicos, sino que ya está presente esperando que lo reconozcas. Para un joven en crisis existencial, significa que no estás solo nunca. Para quien sufre ansiedad, implica un acompañamiento permanente. Para quien se siente perdido, representa un GPS interno. Ejercicio. Pon una alarma cada 2 horas que diga: Jesús, estoy aquí. No reces necesariamente, solo reconoce su presencia. Todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Esta frase es una bomba contra la mediocridad generacional. Carlo no solo criticaba, diagnosticaba, reveló el mayor problema de la juventud: perderse en la masa, renunciar a la vocación personal por miedo. Teológicamente, significa que Dios te diseñó con un propósito único. No viniste a repetir vidas, viniste a crear tu versión irrepetible del reino. Para el joven que se compara en redes, significa tu valor no está en parecer como otros, sino en ser auténticamente tú.
Para quien sufre presión familiar o social, es un llamado a la libertad interior. Ejercicio. Esta semana haz algo que nadie esperaría de ti, no para impresionar, para descubrirte. La tristeza es mirar hacia nosotros mismos, la felicidad es mirar hacia Dios. Sentencia psicológica y espiritual simultaneously. Carlo entendió algo que terapeutas tardan años en comprender. El ego es una cárcel. Mirarnos permanentemente nos deprime. Mirarlo a Él nos libera. No es negación, es transformación. Para quien sufre depresión, significa que la solución no está en analizar el problema, sino en expandir la mirada. Para quien está bloqueado, implica que la creatividad viene de la conexión, no del análisis. Ejercicio. Cada vez que sientas tristeza, haz algo por alguien más. Desplaza tu mirada. No yo, sino Dios. Frase que resume toda su espiritualidad. No era falsa humildad, era un vaciamiento consciente. Significa que tu potencial no depende de ti, sino de permitirle a Dios fluir a través tuyo. Es rendición estratégica. Para quien busca control, es soltar. Para quien quiere poder, es reconocer la verdadera fuente. Ejercicio. Cada mañana, antes de planear tu día, pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Estas no son solo palabras de adolescente, son revelaciones de un santo que vio realidades que nosotros apenas vislumbramos. Comparte este video con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. Carlo Acutis no fue solo un santo, fue el primer hacker espiritual de la era digital. A los 10 años, mientras otros niños jugaban con carritos, él ya dominaba lenguajes de programación como HTML, CSS y rudimentos de JavaScript. No era un geek cualquiera, era un genio con una misión: convertir el Internet en un territorio de evangelización. Antes de YouTube, antes de Instagram, Carlo ya entendía algo revolucionario. La tecnología no es buena ni mala, depende de quien la use. Creó su primer sitio web a los 11 años, dedicado a los milagros eucarísticos, algo que hoy sonaría como una locura, pero que entonces era absolutamente profético. Mientras sus compañeros usaban computadoras para jugar, él las transformaba en instrumentos de revelación divina. Su método era técnicamente brillante. Recopilaba información histórica sobre milagros eucarísticos, los documentaba, los fotografiaba, creaba galerías digitales antes de que existieran las galerías digitales. Era un documentalista digital de lo sagrado. Su frase «Internet puede ser usado para el bien» no era un eslogan, era un manifiesto. Imaginaba plataformas donde la verdad pudiera circular más rápido que la mentira, donde la luz pudiera penetrar los algoritmos de la oscuridad. Si hoy existiera, definitivamente sería un youtuber de contenido católico, un TikToker que explicaría teología con la misma pasión con la que otros hacen challenges virales. Sus videojuegos no eran una adicción, eran una disciplina espiritual. Jugaba con límites de tiempo, ofrecía sus momentos de gaming como sacrificio a Dios. Mientras otros se perdían en mundos virtuales, él los transformaba en ejercicios de dominio propio. Hubiera sido el rey de los streamers espirituales, transmitiendo en vivo su rosario, explicando milagros con la misma energía con la que otros explican estrategias de Fortnite. Su visión era radical. La tecnología debe servir a Dios, no esclavizarnos.
Hoy, más que nunca, la generación Z necesitaba un santo que hablara su lenguaje digital. Un santo que no condena los smartphones, sino que los redime. Un santo que entiende que cada like, cada share, cada comentario puede ser una forma de adoración si se hace con la intención correcta. Carlo hubiera usado Instagram no para mostrar su vida, sino para mostrar la vida de Cristo. TikTok no para ganar seguidores, sino para ganar almas. YouTube no para monetizar, sino para evangelizar. Si existieran redes sociales en su época, las hubiera convertido en catedrales digitales. Su mensaje para ti que estás consumiendo este contenido digital es profético. No estás aquí por casualidad. Estás viendo este video porque yo sigo usando tecnología desde el cielo. Carlo no es un santo del pasado. Es el santo de tu generación. El santo que entiende que tu teléfono no es tu enemigo, es tu herramienta de transformación. El santo que te mira y te dice, usa cada píxel, cada segundo online para algo más grande que tú. Generación Z. Carlo es literalmente tu santo. No un santo de estampita, sino un santo de código abierto. Un santo que habla tu lenguaje, que entiende tu mundo, que viene a redimir tu cultura digital desde adentro. Carlo Acutis nació un 3 de mayo de 1991 en Londres. Pero su historia verdadera comenzó cuando su familia se trasladó a Milán, Italia. No fue un santo prefabricado, fue un chico real que decidió hacer lo extraordinario con lo ordinario. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran profesionales exitosos de la banca y el marketing, pero Carlo nunca se dejó seducir por el brillo del mundo materialista. Desde pequeño mostraba una sensibilidad espiritual que desconcertaba a todos. A los 7 años, su primera comunión no fue un ritual más, fue una explosión mística. Mientras otros niños jugaban, él ya conversaba con Jesús como si fuera su mejor amigo. No era un niño raro, era un niño profundamente auténtico. Su amor por la Eucaristía no era un concepto religioso, era una adicción santa. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. Y no lo decía como una frase bonita, lo vivía como un programa de vida. A los 11 años, mientras sus compañeros estaban perdidos en videojuegos, Carlo ya era un programador autodidacta, creando webs sobre milagros eucarísticos. No buscaba likes, buscaba revelar lo divino. Su genialidad técnica era impresionante. Dominaba HTML, CSS, diseño web, pero todo lo ponía al servicio de una misión más grande. En el colegio era un chico normal. Jugaba fútbol, tenía amigos, le encantaban los videojuegos. Pero su normalidad tenía una profundidad radical. Mientras la cultura lo empujaba a la hipersexualización adolescente, él vivía una pureza que no era represión, era libertad. Sus compañeros consumían contenido basura. Él ayunaba de gaming para ofrecerlo a Dios. No era un ermitaño, era un guerrero espiritual que entendía la batalla cultural. Servir a los pobres no era un concepto abstracto para él. Literalmente, usaba su mesada para comprar comida para indigentes. Visitaba hospitales, ayudaba a personas sin hogar, todo con una naturalidad que desarmaba. Su devoción a María no era folclórica, era una relación íntima. Rezaba el rosario no como obligación, sino como conversación. La confesión para Carlo no era un trámite, era un reset espiritual. Iba semanalmente, no por culpa, sino por amor. Una vez le preguntaron por qué era tan devoto y respondió algo que resume todo: la santidad
no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer lo ordinario con amor extraordinario. No era un superhéroe inalcanzable, era la prueba viviente de que la santidad es posible hoy. Su vida demostraba que ser santo en el siglo XXI no solo es posible, es urgente. A los 15 años ya tenía un impacto espiritual que muchos no logran en toda su vida. Organizaba peregrinaciones, creaba contenido católico, todo desde su habitación con una computadora. Su último año de vida sería la máxima expresión de su fe. Diagnosticado con leucemia fulminante, no se hundió. Ofreció cada momento de sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por las vocaciones. Su muerte no fue una tragedia, fue una coronación. Murió el 12 de octubre de 2006 con una sonrisa repitiendo: estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No murió derrotado, murió victorioso. Su cuerpo increíblemente permanece incorrupto en Asís, como si su santidad fuera tan poderosa que ni siquiera la muerte pudo consumirlo. Carlo no es un santo del pasado, es el santo que tu generación necesitaba. Alguien que demuestra que ser radical con Dios no te aleja del mundo, te transforma para impactarlo. María Elena Rodríguez, 42 años, ingeniera química de Medellín, Colombia. Su historia no es un testimonio, es un terremoto espiritual que desafía toda lógica humana. Enero de 2022. Su vida era una pesadilla perfectamente orquestada. Su hijo Diego, de 19 años, estaba en muerte cerebral tras un accidente de motocicleta. Los médicos ya habían preparado a la familia para la desconexión. Diagnóstico definitivo: muerte cerebral total, sin posibilidad de recuperación. Simultáneamente, su esposo Carlos había presentado demanda de divorcio después de 22 años de matrimonio. Las deudas hospitalarias superaban los 320 millones de pesos colombianos. Había perdido su trabajo en pandemia, su casa estaba en proceso de embargo y su hijo estaba literalmente muriendo. Esa noche, cuenta con voz quebrada, miré al techo del hospital y le grité a Dios: hasta aquí llegué, esto es todo. No era una oración, era un grito de desesperación. Había crecido católica, pero hacía años que no practicaba. La vida la había golpeado tanto que la fe parecía un lujo que no podía permitirse. Un día, mientras esperaba en la UCI, una enfermera le habló de San Carlo Acutis. No era casualidad, era una intervención divina. Le mostró un video en su celular sobre los milagros del santo adolescente. María Elena confiesa que escuchó todo mecánicamente, sin creer realmente. No sentía nada, repite, pero algo me dijo que lo intentara. Comenzó una novena a Carlo, repitiendo la oración casi como un robot, sin fe, sin esperanza, solo porque no tenía nada más que perder. El protocolo médico establecía que a los 15 días de muerte cerebral, la desconexión era obligatoria. María Elena oraba sin sentir nada. San Carlo Acutis repetía: si eres real, necesito un milagro imposible. Lo más impactante sucedió el día 12. Un neurólogo pidió un último estudio de control que, según protocolos, era innecesario. Los resultados desafiaron toda comprensión científica. Actividad neuronal comenzó a registrarse. Primero de manera mínima, luego de forma progresiva. Diego no solo no moría, comenzaba a despertar. El 15 de febrero, exactamente 40 días después de iniciada la novena, Diego abrió los ojos. No solo despertó, sino que no presentaba ninguna secuela neurológica. Los médicos no podían explicarlo.
Los médicos no tienen explicación. Mi familia no puede creerlo, pero yo sé que fue Carlo, repite María Elena. Pero el milagro no terminó ahí. Su esposo, impactado por la recuperación de Diego, retiró la demanda de divorcio. Un inversionista contactó a María Elena para un proyecto que le permitiría no solo pagar las deudas, sino recuperar su estabilidad financiera. Carlo no solo me devolvió a mi hijo, dice, me devolvió mi vida. La fecha de su recuperación total, 12 de octubre, mismo día que Carlo murió años atrás. Si Carlo hizo eso, concluye con una sonrisa que atraviesa el dolor, lo que tú pides es absolutamente fácil para él. Su testimonio no es una historia, es una declaración de guerra contra lo imposible. Carlo Acutis comprendió algo que muchos católicos tardan décadas en entender. La Iglesia no es una institución perfecta, es una familia herida pero amada. Vivió en una época de grandes escándalos. Casos de abuso, crisis financiera, divisiones internas. Y sin embargo, su amor por la Iglesia era incondicional. No era un católico ingenuo, era un católico inteligente que entendía la diferencia entre la santidad de la institución y los pecados de sus miembros. Su época coincidió con el pontificado de Benedicto XVI, un papa intelectual que Carlo admiraba profundamente, no por romanticismo, sino por comprensión teológica. Mientras muchos jóvenes de su generación abandonaban la Iglesia, él la defendía con argumentos, con amor, con servicio. Su ofrenda de sufrimiento durante la leucemia fue específicamente por el Papa, por la Iglesia, por las vocaciones sacerdotales. No era una oración abstracta, era un compromiso existencial. Entendía que criticar desde afuera es fácil, transformar desde adentro requiere santidad. Su muerte en octubre, mes del Rosario, mes mariano por excelencia, no fue casualidad, fue casi una profecía silenciosa. Años después, su beatificación por el Papa Francisco, no por Benedicto, quien era papa cuando murió, mostraba una continuidad espiritual más profunda que cualquier sucesión administrativa. Francisco, hijo de inmigrantes, Carlo, hijo de la era digital, dos almas que entienden que la Iglesia es movimiento, no estructura. Para los jóvenes desilusionados, Carlo es el modelo. No niegues la institución, transfórmala desde tu santidad. Él vivió los peores años de escándalos eclesiales y aún así creyó, no con ingenuidad, sino con discernimiento. Su mensaje es claro: ama la Iglesia no porque sea perfecta, sino porque es tu madre. Ama al Papa no como figura política, sino como sucesor de Pedro. Ama a los sacerdotes no porque sean santos, sino porque son humanos, llamados a la santidad. Por eso, en este momento, oramos. Señor, que por intercesión de San Carlo Acutis, bendigas al Papa Francisco, fortalezcas a nuestros obispos, santifiques a nuestros sacerdotes. Que Carlo, desde el cielo, cubra con su manto digital cada vocación, cada ministerio. Que su amor por la Eucaristía renueve cada altar, que su pureza restaure cada ministerio, que los que critican vean en Carlo no un santo lejano, sino un hermano que amó a su Iglesia con los ojos bien abiertos. Carlo no es un santo que te aleja de la Iglesia, es un santo que te invita a abrazarla con misericordia. Cuando oras a través de él, no solo pides un milagro personal, te unes a su misión de renovación espiritual. Carlo intercede por ti y por la Iglesia. Tu oración es parte de un plan más grande que tu necesidad inmediata. Cuando llegue tu milagro, no si, sino cuando, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración
él y Dios respondió así: tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Cada comentario es una chispa de esperanza para quien está sufriendo. Cada historia compartida es un puente para quien cree que está solo. No lo guardes, compártelo. Haz clic en comentar ahora mismo y sé parte de esta comunidad de milagros. Juan Carlos Martínez, 28 años, ingeniero de sistemas en Ciudad de México, llegó al límite de su existencia en marzo de 2023. Las deudas lo habían destruido. Un préstamo estudiantil de 2 millones de pesos mexicanos se había convertido en una pesadilla financiera que lo empujaba al abismo. Había perdido su trabajo en una startup tecnológica. Su madre estaba enferma y necesitaba tratamientos costosos, y su padre lo culpaba por la situación familiar. Estaba tan endeudado, recuerda, que literalmente no veía salida. Cada noche miraba por la ventana pensando en desaparecer. La depresión no era un estado mental, era su realidad absoluta. Su familia lo consideraba un fracaso. Sus amigos habían desaparecido. Los cobradores lo perseguían como sombras. Tenía 28 años y sentía que mi vida había terminado antes de comenzar, dice con una vulnerabilidad que atraviesa cualquier distancia. Un día, en el punto más bajo, un compañero de la universidad le habló de San Carlo Acutis. No era religioso, pero ya no tenía nada que perder. Comenzó una novena que se transformó en 40 días de oración persistente. No era una oración elegante, era un grito desesperado. San Carlos, repetía, necesito un milagro o me voy a hundir. Lo más impactante fue la transformación gradual. Primero, una oferta laboral inesperada. Luego, una reestructuración de su deuda que parecía imposible. Su madre comenzó a recuperarse sin gastos adicionales. Un inversor extranjero lo contactó para un proyecto de desarrollo tecnológico que no solo pagaría sus deudas, sino que lo proyectaría profesionalmente. Los números no cuadran, le decía su contador. Es estadísticamente imposible, pero Juan Carlos sabía exactamente de dónde venía su milagro. El 12 de octubre, fecha simbólica de la muerte de Carlo, liquidó su última deuda. Los médicos no tienen explicación para la recuperación de mi mamá. Mi familia no puede creer mi cambio profesional, pero yo sé que fue Carlo, repite con una sonrisa que ilumina su rostro. Su testimonio no es solo una historia personal, es una declaración de que los milagros suceden para quien se atreve a creer más allá de lo visible. Carlo no discrimina. Intercede por el ingeniero desesperado, por la madre enferma, por el joven sin esperanza. Su misericordia no tiene límites. Octubre de 2006. Un diagnóstico que cambiaría todo. Leucemia aguda. Carlo tenía 15 años y la vida parecía desmoronarse en un instante. Los médicos del Hospital San Rafael en Milán no daban esperanzas. La primera reacción no fue de miedo, sino de una paz sobrenatural que desconcertaba a todos. Su madre, Antonia Salzano, recuerda que Carlo la miró y dijo: «Mamá, ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia». No era un adolescente, era un santo hablando. La primera sesión de quimioterapia llegó como un tsunami de dolor. Cada célula de su cuerpo gritaba, pero su espíritu permanecía inmaculado. Los médicos no comprendían cómo un chico podía mantener tal serenidad. Cuando el dolor era insoportable, Carlo pedía que rezaran por los enfermos del hospital, no por él, sino por los demás. Sus noches en la UCI eran conversaciones místicas con su madre sobre el cielo. «Mamá,
le decía. El cielo es tan hermoso que no tengo miedo. No hablaba como un niño enfermo, hablaba como alguien que ya había visto el otro lado. Los últimos días fueron una lección de teología viviente. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu irradiaba una luz inexplicable. Los enfermeros, profesionales curtidos en dolor, lloraban en silencio al verlo. No era un paciente, era una luz que estaba por partir. El 12 de octubre de 2006, a las 11:30 de la mañana, Carlo exhaló su último aliento. Y algo increíble sucedió. Murió sonriendo. No era una sonrisa de dolor, era una sonrisa de victoria. Su rostro, marcado por la enfermedad, resplandecía con una paz que desafiaba toda comprensión médica. El funeral se transformó en una declaración de santidad. Miles de personas llegaron no a despedir a un adolescente, sino a venerar a un santo. Los obispos presentes ya hablaban de su camino a la beatificación. Su cuerpo, a diferencia de otros enfermos de leucemia, conservaba una tersura inexplicable. La Iglesia comenzó inmediatamente el proceso de investigación. Carlo no había muerto, había sido llamado. Su sufrimiento no había sido en vano. Cada gota de dolor había sido un acto de amor supremo. Para todos los que sufren ahora, escuchen. Carlo sufrió exactamente como ustedes. Cada dolor que sienten, Él lo conoce. Cada lágrima que cae, Él la comprende. No es un santo distante, es un hermano que ya transitó el camino del dolor y lo transformó en luz. Su muerte no fue una tragedia, fue una declaración. El amor es más fuerte que cualquier enfermedad, cualquier límite humano. Carlo murió para que miles pudieran vivir. La relación de Carlo con María no era una devoción típica de adolescente, era un vínculo místico, una conexión espiritual que trascendía lo terrenal. Desde los 7 años rezaba el rosario completo diariamente, no como una obligación, sino como un diálogo íntimo. Para Carlo, María no era una imagen distante en una iglesia, era su Madre Celestial, más real que cualquier presencia física. Comprendía un misterio que muchos adultos no alcanzan. María es madre de Jesús, pero también madre de cada creyente. Su comprensión mariana era tan profunda que recomendaba a sus amigos: el rosario no es una repetición de oraciones, es una conversación con María. En su cuarto, donde pasaba horas programando y estudiando, tenía una imagen de la Virgen de Fátima. No era decoración, era su confidente silenciosa. Los sacerdotes que lo conocieron cuentan que cuando hablaba de María, sus ojos brillaban con una luz inexplicable. Intuía que María lo estaba preparando para su muerte prematura, no con tristeza, sino con una paz sobrenatural. Significativamente, murió en octubre, mes del Rosario, como si fuera un último regalo de su Madre Celestial. Su ofrenda de sufrimiento por la Iglesia no era casual. Comprendía el rol de María como Madre de la Iglesia. Cada dolor era una oración, cada lágrima un rosario. Ahora, desde el cielo, Carlos sigue siendo ese hijo fiel que intercede. Invitemos a María a unirse en esta oración. María, Madre mía celestial, tu hijo amado Carlo ya está intercediendo por mi necesidad. Tú que lo amaste en la tierra, que lo preparaste para el cielo, une tu súplica maternal a la suya. Yo no merezco un milagro, pero Carlo lo merece todo, y tú, como su madre, puedes obtener lo imposible. Virgen María, extiendo mis manos vacías hacia ti. No vengo con méritos, vengo con total confianza. Tú que sostuviste a Jesús en la cruz, sostén mi dolor. Tú que esperaste su resurrección, espera mi milagro.
por los méritos de tu Hijo Carlo, por tu amor maternal, escucha mi oración, que tu manto me cubra, que tu intercesión me transforme. María confío, María espero, María creo. Amén. Cada palabra es un suspiro, cada oración un abrazo. María y Carlo, unidos por amor, trabajan en este mismo instante por tu milagro. Cierra los ojos. Respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones, cómo tu cuerpo se relaja centímetro a centímetro. Estás en una catedral antigua, silenciosa. La luz de la mañana se filtra suavemente por vitrales multicolores, creando un mosaico de luz dorada sobre el piso de mármol. Hueles incienso antiguo, mezclado con cera de velas recién encendidas. El silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio latido. Frente a ti, un sagrario dorado brilla con una luz interior inexplicable. Sientes una presencia cálida a tu lado. No es amenazante, es íntima, familiar. Volteas lentamente y lo ves. Carlo Acutis, no como una imagen de santo, sino como un amigo cercano. Viste jeans, zapatillas deportivas, una sudadera gris. Su sonrisa es luminosa, sus ojos brillan con una sabiduría que no corresponde a sus 15 años. Estoy aquí, te dice sin mover los labios. Su voz resuena dentro de ti, no desde afuera. Extiende su mano hacia el sagrario. Sin palabras, comprendes que te invita a acercarte. Tus pies se mueven solos. Cada paso es ligero, como si caminaras sobre nubes. Se arrodilla frente al sagrario. Tú lo imitas. La luz que emana del sagrario es diferente. No es luz blanca, es una luz que tiene color y alma. Te envuelve completamente. Sientes un calor en el pecho. No es calor físico, es paz. Carlo reza por ti. No escuchas palabras, pero sientes cada súplica. Lágrimas comienzan a rodar por tus mejillas. No son lágrimas de dolor, son lágrimas de sanación. Carlo voltea y te mira. Sus ojos son misericordia pura. Ya está hecho, te dice. Tu milagro ya fue concedido. Solo espera el tiempo perfecto de Dios. Su mano, translúcida pero real, toca tu frente. Un escalofrío de paz recorre tu cuerpo. Lentamente, muy lentamente, abre los ojos. La catedral ha desaparecido, pero la paz permanece. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Dios Padre, creador de todo lo posible e imposible, te bendiga. Que Jesucristo, fuente de misericordia infinita, te cubra con su gracia. Que el Espíritu Santo, luz que penetra toda oscuridad, ilumine tu camino. Que San Carlo Acutis, joven santo de los milagros urgentes, interceda por ti. Que la Virgen María, manto de protección celestial, te envuelva. Que los ángeles custodios te acompañen en cada paso. Que la luz de Dios transforme tu dolor en victoria. Escúchame bien, tu oración fue escuchada, no tengas ninguna duda. El milagro que parece imposible ya está en marcha. Lo que hoy te parece un callejón sin salida, Dios lo está convirtiendo en un camino de esperanza. Cada lágrima que has derramado, cada noche de angustia, cada momento de desesperación está siendo transformado. Tu milagro no solo viene, ya está aquí, solo necesita manifestarse en el tiempo perfecto de Dios.
Ahora mismo, antes de irme, necesito que hagas algo importante. En los comentarios escribe: San Carlo Acutis intercede por mí. Dale un like a este video, compártelo con alguien que necesita esperanza. Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios de milagros. Y cuando tu milagro llegue, porque llegará, promete que regresarás a compartir tu historia. Quiero verte aquí contando cómo Dios hizo lo imposible a través de San Carlo Acutis. Ve en paz. Tu milagro está en camino. Confía, espera, cree y sobre todo, no dudes nunca del amor infinito de Dios por ti.